Hola, buenas chicas y chicos. Bueno, vamos a ver la siguiente partida que tiene que ver con el ataque Samis dentro de la defensa india de Rey. Ya sabéis que está sacado del libro de Joe Gallagher, La defensa india de Rey, esta partida. Es la partida entre Martin Dreyer y Akira Watanabe en la Olimpiada de Yerevan en 1996. Vamos a ver un poco cómo fue. Bueno, perdón. Aquí vamos a ver el planteamiento, ¿no? Con F3 ya se define que va a ser el ataque Samish, con alfil 3 y ahora se hizo este C5, ¿no? Ya sabemos, bueno, que esta es la jugada principal, es este gambito, ¿no? Si se acepta como si no, D por C5, D por C5, dama por D8, torre por y alfil por C5. Bueno, y a partir de aquí pues se juega el gambito. Caballo C6 es la jugada, ¿no? Para defender E7. Y aquí el blanco tiene varias opciones, pero esta vez, en este momento, elige caballo D5. Bueno, está ese caballo de alguna forma le da un amparo o cuenta con el amparo que le da el caballo a su posición, ¿no? En el sentido de que, bueno, aquí, por ejemplo, en una partida entre Karpov y Barle, en Portoroz y Ljubljana en 1975, se jugó caballo de 5, caballo por D5, y tras C por D5, alfil por B2, torre B1, alfil C3, rey F2, el blanco tiene una clara ventaja. Por más que por más que, bueno, que falten piezas por desarrollar, ¿no? Pero está un poquito mejor, está bastante mejor. Aquí, después de caballo de 5, la jugada del negro es algo mejor, fue una mejora a partir de aquí, y fue este caballo de 7. Y si os fijáis, bueno, es un poco la idea. Lo veíamos en la partida anterior, que es una partida posterior a esta, ¿no? En la que se evitaba. Y en la que, en lugar de hacer caballo de 5, se hacía alfil a 3 directamente, evitando esta jugada. Aquí el blanco se equivocó o cometió una pequeña imprecisión. Es una jugada un poco dudosa, ¿no? Hizo este caballo por E7. Creo que es muy normal y muy natural hacer alguna jugada como esta. Vamos a ver la variante crítica que se llama, ¿no? La de jugadas más correctas. Es alfil por E7. Y ahora veremos la diferencia. Hombre, parece que entregamos el alfil, ¿no? En este caso nos cambian el caballo por el alfil. Es verdad, tras rey F8, caballo de 5 vuelve. ¿No? En este caso es más importante el caballo realmente. Tras alfil por B2, torre B1, alfil G7 y hay una igualdad. Esta es la variante crítica donde todo está igualado, ¿no? Aquí, tras caballo H3, esto es una partida que se jugó entre Kornoy y Polgar, caballo H3, caballo C5, caballo F2, alfil E6, alfil E2, torre a C8 y enroque. Y aquí tras torre D6, torre de FD1, torre A6, torre D2 y torre A3. Bueno, aquí vemos una idea que tiene el negro, que es maniobrar con su torre desde la columna C a pasarla hasta la columna A, ¿no? Y al final está molestando al peón y está cortando el juego. La partida acabó en tablas. Bueno, sobre todo yo creo que en esta época, en los 90, se vio mucho y además Judith Polgar era una especialista de lo que era de lo que es la defensa india de Rey, ¿no? En su momento y obtuvo muy buenos resultados. Y Cornoy, pues bueno, también un gran jugador. Aquí, como os he dicho, se jugó caballo por E7 y tras caballo por E7, alfil por E7, alfil por B2. O sea, esta es muy buena jugada. ¿Por qué? Pues bueno, porque si hicieran un alfil por D8, pues alfil por A1 y habría una igualdad total. Por eso lo que se hace es mejor torre B1. Alfil C3 jaque y el rey tiene un par de opciones. Rey D1 es una jugada posible, es la que hicieron de hecho. Pero en cambio si vemos la jugada rey F2, no da tan buen resultado porque viene alfil D4, rey G3. Si en este caso hacen rey E1, pues torre 8, ¿no? Y aquí está igualado. Pues como os decía, después de alfil D4, rey G3, torre 8 y tras alfil G5, caballo F6, que es muy buena jugada. Y le da ya una ligera ventaja al negro, esta jugada. ¿Por qué? Bueno, pues porque el blanco se va a ver un poco forzado, igual, o va a tener que plantearse claramente comerse al caballo, ¿no? Y esto le da alguna posibilidad
bueno, esto le da posibilidad de tablas. Si hacen un caballo H3, digamos que es un poquito incluso, pues, bueno, son líneas tablíferas. Pero con caballo H3 incluso es posible que el negro gane, ¿no? Más posible. Aquí se ve por la estadística y, bueno, ya se ve esa ligera diferencia. Por eso alfil C3 y hacen rey D1. Bueno, se puede hacer perfectamente, ¿no? No hay miedo de ninguna descubierta, porque si hacen una descubierta nos comemos en la torre. Aquí tras torre E8, amenazando al alfil, rey C2, amenazando al alfil adversario, y tras alfil G7, alfil D6. Caballo E5, otra vez una muy buena jugada. Y aquí el blanco hizo G3, que fue un pequeño error. Vemos que con algo como alfil por E5, torre por E5, caballo 2, la torre se aparta a A5. Ese traslado para atacar en la columna A es como muy típico, ¿veis? ¿No? Caballo C3 defendiendo, B6 y aquí se llega a una igualdad. En caso de que en lugar de B6, por ejemplo, jugasen algo como alfil por C3, podría dar mejor resultado el negro, porque tras rey por C3, torre por A2 y el negro está ligeramente mejor. Aquí plantea esta jugada este B6. Este B6 de igualdad y la otra opción puede dar ventaja al negro. Bueno, ya veis que no hay mucha importancia en esta posición, no acaba siendo muy importante el tema de la pareja de alfiles. Los desarrollos, yo pienso que de las piezas, a la que más le cuesta de aquí desarrollar es al alfil de F1, junto con la torre de su lado, ¿no? Que es un poco el problema que creo que tiene a nivel estratégico el blanco, ¿no? El problema del desarrollo. El peón de la columna A es un problema secundario, entre comillas. Pero si os fijáis, al blanco no le debe temblar el pulso y al negro por cambiar un alfil por un caballo en una posición como esta, porque los caballos son potencialmente fuertes, ¿no? O por lo menos es lo que se ve. G3, alfil D7, es muy buena, también muy buena jugada. Y tras torre por B7 viene este alfil B6, C6, perdón. Torre B4, debe retirarse. Alguien planteará, ¿no? Es claro, es que no hay mucha cosa más. Yo creo que alguien se plantearía, por ejemplo, aquí, ¿qué más? Un torre C7, ¿no? Podría ser otra jugada que alguien se plantearía. Pero aquí el negro tiene una ligera ventaja también. Puede venir, por ejemplo, un torre A B8. Puede venir, porque si torre por C6, caballo por C6, alfil por B8, torre por B8, F4 y torre B2. Bueno, vamos a ver la línea un poquito más si queréis y así lo vemos, ¿no? Aquí, bueno, si esa torre viene aquí, torre de A a B8 y, claro, el tema es que aquí está un poco cortado el rey. O sea, si por ejemplo, aquí estamos analizando este torre por C6, que seguiría con caballo por C6, y tras alfil por B8, torre por B8, ¿no? Y bueno, el negro está todavía ligeramente mejor. Y alguien se preguntará si en lugar de eso, oye, me como al caballo, ¿no? El problema es que si te comes al caballo, viene esta intermedia, este alfil A4, y después de rey de 2, por ejemplo, torre de A de 8 y tras alfil de 6, torre por D6, ¿no? Y aquí el negro está ganando. La posición es mucho mejor para el negro en este caso. Por la falta de desarrollo del blanco, por la posición del rey blanco. Y aunque la torre blanca está en C7, pues realmente no acaba sirviéndole de nada. Realmente, ¿no? Aquí tras alfil C6, pues como os digo, torre B4, ¿no? Que tampoco deja muy buena opción al blanco, ¿no? Pero bueno. A5, una muy buena jugada de nuevo, y tras torre B6 amenazando al alfil, torre de A8 amenaza al alfil adversario. Aquí C5 es la jugada, y vemos que si hicieran alfil por E5, otra vez en este intermedio, ¿no? Está alfil A4, rey B2 y alfil por E5. Y el blanco está muy mal, de hecho el negro está ganando. Tras rey A3, alfil C2, y la posición del blanco es peligrosa, ¿no? Porque en cualquier momento va a venir igual un jaque, una entrada con la torre, puede venir algún tipo incluso de mate, ¿no? Habría que mirarlo, ¿no? Pero bueno, la ventaja ya es muy clara. Por eso, tras torre de A8, C5, defiende ese alfil.
Yo creo que la estrategia de defensa al centro es totalmente correcta. Alfil A4 igualmente, rey B1 y tras caballo D7 otra vez hace una muy buena jugada, ¿no? Aquí se complica, ¿no?, la cosa del blanco. El blanco juega un torre B5, hace este pequeño sacrificio. Si aquí hiciera torre B7, que es lo más normal, el problema es que tiene caballo por C5 y vamos a ver qué pasa, ¿no? Si alfil por C5, torre D1 mate, ¿no? Entonces hay peligro. Si alfil por C5, si caballo por C5 es un poco mejor torre B6, pero sigue siendo una... O sea, está ganado el negro ya. Por eso tras caballo D7 prefiere entregar la torre, ¿no? Le parece lo menos malo y busca la mejor defensa, ¿no? Aquí se hace un caballo por C5, que es un pequeño error. Comenta que si se hace alfil por B5, sigue con alfil por, y tras caballo por C5, ahora sí, si alfil por C5, torre de AC8, y vemos el problema enseguida, ¿no? Si en este caso saca el alfil, el problema es que viene torre de 1 mate, ¿no? No puede sacar ese alfil de una forma satisfactoria y lo perdería, ¿no? Sobre todo es por ese alfil. Y cómo queda todo el rato es la exposición de ese rey y la falta de desarrollo en el flanco de rey. Por eso aquí tras torre B5, caballo por y ahora E5. Si aquí, bueno, como veis, ¿no? Si aquí hiciera alfil por C5, pues viene torre de 1, es un mate. Y si hicieran, después de caballo por C5, si hicieran torre por C5, ¿no?, que es otra idea, torre por D6, también le dan una ventaja muy clara, en este caso el negro, ¿no? Ganador totalmente. Eligen, sin embargo, este E5, cerrando líneas. Bueno, intenta defenderse como puede, ¿no? A por B5, alfil por B5, alfil por B5 y torre de AB8 vuelve a ser una muy buena jugada. Aquí continúa con este alfil por B8, comiendo la torre, pero viene torre por, y después de que el rey se aparta, no sé, aquí alguien se planteará, ¿no? Oye, ¿por qué se aparta el rey? ¿Por qué no hace simplemente qué pasa con A4, ¿no? Si el rey hace A4, pues tienen caballo por A4, ¿no? Y el problema sigue siendo el mismo. Torre por B8, rey C2 se aparta, torre por... Pues las opciones son muy... En este caso, Akira Watanabe pues lo tenía muy bien. F4, caballo A4, al fin saca el caballo, viene la torre del jaque, salimos, se come el peón, viene con el rey, bloquea. Bueno, aquí vemos la técnica, ¿no?, para intentar acabar con las aspiraciones del blanco. Utiliza los jaques estupendamente y después de este 3 se rinden. ¿Por qué? Alguien dirá, ¿por qué? ¿Por qué se rinden, no? Pues que queda claro, ¿no? La torre está defendida por el alfil, las posibilidades del blanco son mínimas aquí. Tiene una pieza de menos y hay un peón pues pasado en sexta. Pues nada, espero que os haya gustado. Creo que es una partida muy interesante, muy entretenida, donde se pueden ver varios temas considero que no es que en una partida se vean temas simplemente, sino a veces es a fuerza de que nosotros vemos en varias partidas que hay temas que se repiten de formas diferentes, pero se repiten esos temas, ¿no? Alguien me dirán, ¿por qué tema? Pues, por ejemplo, la idea del traslado de la torre de C, ¿no? Hablando de estos temas, ¿no? En este sacrificio, esta idea del caballo, este error es interesante de conocerlo y saber qué es mejor alfil por E7. Y yo creo que aquí a mí me gusta la idea esta de, bueno, las ideas de a veces cambiar el alfil por el caballo, que aunque la torre coma ese peón no sirve de nada. Las líneas donde las torres negras, que son líneas que aquí no salen, pero las líneas donde las torres negras se trasladan ¿no? Aquí en lugar de G3, por ejemplo, ¿no? Si cabía por E5, si ¿no? Las líneas en que las torres, por ejemplo, se trasladan y van a atacar a ese peón, ¿no? La fuerza de la diagonal negra. Claro, estos son cosas que si se dicen simplemente cuando se presenta la variante, pues a veces es un poco como abstracto, pero yo creo que a medida que uno va viendo partidas ejemplares, ¿no? Aquí todavía queda alguna más que quisiera enseñaros. A medida que uno va viendo partidas ejemplares, pues se puede ir haciendo una idea, ¿no? Y en base a eso, pues
jugar a eso, ¿no? Porque generalmente son los planes de los cuales esa posición da fruto, ¿no? Pues bueno, espero que os haya gustado. Hasta aquí y nos vemos en el siguiente.